La bendición de Jehová. Padre nuestro, estamos muy gozosos de estar juntos y experimentamos tanto gozo en compartir con el uno con el otro nuestro conocimiento bíblico. Así el uno alimenta al otro y todos estamos edificados. Y eso se debe al Espíritu Santo que tú derramas sobre tu congregación. Así que pedimos que nos bendigas este día y nos ayudes a razonar sobre el libro de Lucas para entender más sobre nuestro Señor y Salvador. Y en el nombre de Él es que pedimos tu bendición. Amén. Ok, entonces estamos en Lucas, capítulo 5, versículo 33. Y nos falta solamente 6 versículos para terminar el capítulo. Así que, ¿quién quisiera leer del 33 al 39 de Lucas 5? Manny, por favor. Tendría que abrir el micrófono, Manny. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ok, la Biblia de las Américas, Lucas 5, 33 al 39, dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Gracias. ¿Qué comentarios? Enrico. Buenos días, buenas tardes a todos. Me parece que aquí Jesús, con estas ilustraciones del odre y de la prenda de vestir, quiere indicar que Él no había venido como para reformar al sistema de los fariseos con todas sus reglas. Lo que Jesús estaba predicando era algo completamente distinto que el viejo sistema no lo podía contener. Y esto me hace pensar porque, por ejemplo, aquí en Italia hay un sitio en internet hecho por algunos hermanos donde ellos quieren proponer reformas al cuerpo gobernante. Entonces, ellos han puesto por escrito muchas de estas reformas. Ellos están seguros de que tarde o temprano, como esa es la organización de Dios, el cuerpo gobernante va a aceptar esas propuestas de reforma. A mí, sinceramente, me parece que estamos en la misma condición de los fariseos del tiempo de Jesús. No es un problema de hacer algunos ajustes, alguna reforma. Creo que todos nosotros hayamos entendido de que había algo profundamente equivocado en la manera de entender, la manera de ser cristianos mientras estamos dentro de la organización, por lo que
se necesita algo diferente, algo nuevo, y en nuestro caso estamos afortunados porque no tenemos que inventar una nueva religión o algo completamente original. Es suficiente con tratar de regresar al modelo que nos ha dejado Jesús. Gracias. Excelente. Tatiana, por favor. Sí, gracias. Entonces, en esta lectura podemos observar que sí había un conflicto entre Jesús y las autoridades religiosas de la época, que eran más que todos los escribas y fariseos. Estos tenían problemas con el tema del perdón de los pecados, el comer con pecadores, el ayuno y la observancia del sábado. En cuanto al ayuno, se muestra de que si era una práctica, lo observaban varios, por ejemplo, ¿y qué significaba el ayuno? Dice que es una negación y humillación de uno mismo como expresión de arrepentimiento. En Nehemías 9, Daniel 9, se habla mucho de estas cosas. También tiene un significado de dependencia de Dios. Moisés, Jesús mismo ayunaron como para demostrar su dependencia hacia Dios. Y Juan el Bautista se dice que practicaba muchas veces el ayuno, donde se decía que no comía ni bebía. También se demuestra que el ayuno era una forma de demostrar luto, pena, también desesperación por algún pecado. Eso se muestra en el Antiguo Testamento. Y hoy en día el ayuno se muestra que es algo bastante bueno y positivo. Han descubierto algunos científicos, han recibido premio Nobel. El último premio Nobel fue en el 2016, donde se dice que en el ayuno algunas células del cuerpo ayudan para que se coman ellas mismas, se llama autofagia, y puede ayudar a que algunas enfermedades graves, como por ejemplo el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, que son enfermedades degenerativas, pueden frenarse un poco y pueden ayudar a la salud de la persona. Pero más interesante es lo que significa en la Biblia, y eso lo podemos considerar más adelante. Gracias. Muchas gracias. Milly, por favor. Milly. Buenos días, ¿me escucha? Sí. También quería agregar a lo que habían dicho ya las hermanas que la presentación de esta parábola por Jesús, debemos entender también que uno de los mensajes que él quería dar es que no se debe combinar lo nuevo que él trae, su mensaje y su manera de adorar a Dios, con las costumbres antiguas que tenían los judíos. O es lo uno o lo otro. No basta con hacer ayuno, en hacer sacrificios como ritual de cumplimiento, sino que seguir a Jesús implicaba una actitud nueva, distinta, diferente, una actitud que demandaba un cambio total en el esquema mental y en el comportamiento. Por eso, cuando uno conoce a Jesús, lo acepta en su corazón, se debe hacer una reingeniería de uno mismo, reconstruirse uno mismo, para permitir que Jesús actúe de una forma pues real y verdadera en nosotros. Gracias. Cristina, por favor. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Buenos días a todos. Comparto lo que estaba diciendo Milly en un aspecto, y lo que tenemos que recordar es lo que el Padre nos dice en Isaías, en el capítulo 58, acerca del ayuno, que para él el verdadero ayuno es desatar las ligaduras de la impiedad, dice en el versículo 6, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, que rompamos todo yugo de dependencia de doctrinas de hombres. Dice, no es que compartamos el pan con el hambriento,
que alberguemos a los pobres en nuestras casas, que cubramos al desnudo, que no nos escondamos de nuestros hermanos. Entonces ahí dice que la justicia y la luz y la gloria de Jehová serían nuestra retaguardia. Así que aquí vemos cómo el verdadero ayuno son las obras que hacemos en favor de otros, ¿no? El darnos el amor ágape que Jesús nos enseñó. Ese es el verdadero ayuno. No quiere decir de que, como decía Tatiana, que no se haga el ayuno. Yo creo que es una práctica que nunca hemos aprendido y que, bueno, tal vez sea bueno ponerlos en práctica alguna vez, porque verdaderamente eso ayuda espiritualmente y mentalmente y físicamente a nuestra salud. Así que por algo el Padre nos lo ha enseñado en su palabra. Muchas gracias. Tatiana, ¿tenía otro comentario? Sí. Yo considero importante que aquí se menciona también de que Jesús dijo que cuando el novio no esté más, entonces pueden ayunar, pero ahora es como una boda. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, era como una boda, y en una boda nadie quiere ayunar, sino estar contentos, felices. Pero él sí dijo que cuando el novio ya no esté más, entonces sus discípulos pueden ayunar. Esto estaba dando profecía, estaba hablando de lo que iba a venir después, cuando él moriría por su pueblo, que es como su novia. Y entonces vemos en Apocalipsis 19 la celebración de las bodas del Cordero. Entonces aquí hay profecía. Gracias. Gracias. Enrico. Sí, también el versículo 39 me hizo reflexionar sobre el poder que tiene la costumbre, porque dice aquí que el que está acostumbrado a beber el vino añejo difícilmente quiere pasar al vino nuevo, aunque el nuevo sea quizá mucho mejor como calidad. Y a veces uno se pregunta, con tantos escándalos y noticias y en la trayectoria que está llevando la organización, por qué muchos hermanos no se cuestionan o no entienden que hay algo que no está funcionando, entonces no tratan de buscar respuestas. Creo que buena parte del problema tenga que ver con esto. Estamos acostumbrados a un sistema y cualquier cosa que tenga un sabor un poquito diferente, hasta solo el hecho de hablar más de Jesús respecto a lo que estábamos acostumbrados antes, donde prácticamente solo teníamos en vista a Jehová. Hasta solo esto tiene como un sabor extraño, un sabor raro, o poner en duda ciertas doctrinas como la generación traslapada y cosas por el estilo. Ellos entienden de una vez cuando el sabor no es el que siempre al que han estado acostumbrados, y entonces lo rechazan. Pasó lo mismo con Jesús, así que no debería sorprendernos. Gracias. Aquileos, por favor. Sí, buen día. Buen día. El hecho de que Jesús escogiera discípulos como que eran pescadores, me hace pensar en el hecho de que habían discípulos de fariseos, habían discípulos de Juan, habían muchas personas que habían sido previamente educadas en conceptos y en ciertos aspectos doctrinales, pero para Jesús eso no fue razón para escogerlos. Escogió personas que quizás no tenían esos conceptos previos, que eran tablas rasas en cuanto al aspecto mental, porque en el periodo de tiempo que iba a ser corto, 3 años y medio quizás, toda la enseñanza que Jesús iba a traerles a ellos, si fuera una persona que previamente tenía un tipo de endoctrinamiento, educación, iba a estar constantemente contradiciendo a Jesús o diciéndole cosas que realmente le iban a atrasar en el proceso. Así que escoge estos odres nuevos para echar un vino nuevo. Y de igual manera, a veces nosotros, como discípulos,
debemos hacernos odres nuevos y la enseñanza que sea que leamos en la Biblia o que escuchemos que provenga de la Biblia, no tratar de cuestionarla, sino tratar de pedir Espíritu Santo para entenderla y aceptarla en ocasiones, si es que hace sentido bíblico. Si vemos que no compara con la Biblia, pues realmente desechémosla. Gracias. Es interesante también que los fariseos estaban buscando puntos en que podían criticar. Y la base de la crítica fue que los discípulos de Jesús no estaban siguiendo las costumbres que se seguían los fariseos y el pueblo en general. Así que las tradiciones de los hombres eran lo que más les importaba. Y nada ha cambiado hasta este día. Cuando salimos de la organización, la crítica es que no están siguiendo las tradiciones que nos enseñaron desde la infancia. Entonces, cada uno tiene que conformarse para ser aceptado. Pero Jesús nos dio libertad. No tenemos que conformarnos a unas reglas estrictas, sino tenemos la libertad que viene del conocimiento que viene a través de Jesús. Cristina. Lo que quería comentar es que, obviamente, como menciona Eric, el ayuno estaba rodeado de muchas doctrinas farisaicas en ese momento cuando Jesús estaba hablando, pero lo cierto es que, como ya se ha comentado, tenemos un recuerdo de Esther, en el libro de Esther, cuando ella tenía que enfrentar al rey ante la situación tan apremiante de que su pueblo podía desaparecer, incluso ella misma. Ella ordenó ayunar 3 días para poder pedir en oración que Dios los ayude mediante su espíritu para poder enfrentar esa situación. Y eso es lo que el ayuno también hace en el momento que uno ayuna, nos predisponemos a tener un contacto espiritual con nuestro Padre. Y hay uno de los moadines de Dios, que es la fiesta de expiación, la fiesta de expiación, en donde era obligatorio por parte del Padre ayunar un día. ¿Por qué era eso? Porque justamente expiación era cuando se mataba al cordero, al macho cabrío, no recuerdo bien qué animalito era. Había 2 iguales, uno era llevado al desierto, porque se llamaba Hazazel, le ponían allí el pecado, eran 2 iguales, uno caía en suerte, uno iba al desierto y otro era sacrificado en el templo. Y esto simbolizaba la expiación del pecado del pueblo y de la casa sacerdotal. El ayuno les hacía ver a ellos la condición de pecado, la condición en la que durante ese año hasta el próximo año de fiesta de expiación, ellos habían en qué habían incurrido, en qué tenían que mejorar, en qué tenían que arrepentirse, y ese ayuno acompañado con el evento propio en el templo de sacrificio del animalito, aprobaba Dios o no dicho sacrificio en cuanto a cómo ellos habían ayunado y cuánto se habían arrepentido. Era un acto, una conmemoración muy importante que Jesús debe cumplir todavía en lo que nosotros conocemos los tazones de la ira de Dios en Apocalipsis. Así que no olvidemos, meditemos en eso, estudiemos eso profundamente, porque tiene una sombra profética importante que Jesús debe cumplir todavía. Ok. No entendí la sombra profética de que hablaba. La sombra profética tiene que ver con el cumplimiento de esa fiesta de expiación con los tazones de la ira que se mencionan en Apocalipsis. Ok. Porque tengo entendido que la muerte de Jesús
fue el cumplimiento del día de expiación anual que celebraron los israelitas. Que yo, a ver, apagué no está prendido. Que yo sepa, por lo que se ve a través de las escrituras, hermano, los tazones de la ira es la fiesta número 6, son 6, que tiene que ver con la expiación sobre todo el pueblo, sobre todo. Es lo que yo veo a través de la palabra de Dios. Oh, ok. Entiendo. ¿Otro comentario? Ok, seguimos la lectura. Lucas 6, del 1 al 5. ¿Quién quiere leer esto? Jacinto, por favor. Ok, gracias. De 1 al 5. Sucedió que cruzaba en sábado por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban y comían espigas, desgranándolas con las manos. Algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en el sábado? Y Jesús les respondió, ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando se sintió hambriento, él y los que le acompañaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Gracias. Ok, Tatiana, por favor. Vemos un poco de la historia de los fariseos, de que ellos tenían doctrinas de dividir. Ellos se basaban muchísimo en su propia ley, una ley escrita que se escribió luego en la tradición oral del Talmud. Y ellos tienen 2 libros, inclusive el Talmud babilónico y el palestino. Son totalmente reglas que ellos mismos se han inventado. Son reglas del hombre, hechos por ellos, que no tienen la inspiración de Jehová, sino son sus cosas para ellos darse prominencia y para dominar al pueblo y otras cosas. Lo que se puede ver también es que ellos estaban observando siempre a Jesús a ver si él estaba haciendo algo lícito o algo en contra de esas leyes. Gracias. Gracias. Ok, entonces la ley de Moisés, aunque era una ley con reglas, no basado tanto en principios, pero de todos modos sí basaba en principios porque se podía romper la ley en ciertas circunstancias sin realmente violar la ley. Y eso es lo que Cristo está mencionando aquí, haciendo hincapié al hecho de que la regla fue hecha para el hombre no fue hecho para la regla. Así que cuando hay leyes, están para nuestro bien, pero si la ley realmente en cierto caso resulta para el mal, se debe desobedecer, porque el principio domina siempre a la regla. Manoli, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Hola, bueno, pues yo creo que aquí lo que Jesús está queriendo dejar claro, poniendo el ejemplo de que David comió del pan fresco y que dio de comer a los sacerdotes, lo que Jesús está dejando claro es que Él es Señor del sábado, sumo sacerdote. O sea que, bueno, algunos no estarán de acuerdo en que nuestro sábado es Jesús, pero aquí dice claro que
que Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. Ok, muchas gracias. Enrico, por favor. Sí, me parece interesante también la manera de Jesús de abordar el asunto, porque realmente cuando los fariseos dicen, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en día de sábado? Lo que querían decir es que ellos habían establecido lo que era lícito y lo que no era lícito, pero realmente los discípulos no estaban violando ninguna parte de la ley de Moisés, haciendo lo que hicieron. Y se ha dicho, creo justamente, que lo que distingue un maestro cualquiera de un buen maestro es que el maestro cualquiera dice todo lo que sabe, mientras que el buen maestro dice solo lo que es necesario y lo que es eficaz. Entonces Jesús habría podido empezar toda una discusión con los fariseos y decir, bueno, es que ustedes añadieron todas estas leyes a la ley del sábado que no estaban incluidas en la ley de Moisés, pero se habría enfrascado en una discusión que probablemente no iba a tener un buen final. Así que Jesús usó un argumento muy eficaz, algo que ellos conocían bien porque estaba en las Escrituras, y aprovecha para darle una enseñanza mayor todavía, revelándole que Él era el Señor del sábado. Así que me parece una manera muy eficaz de ir al punto y de decir solo lo que realmente servía en esa ocasión y que era lo más eficaz. Excelente, gracias. Y notarán, mientras leen los 4 evangelios, que aunque hay 7 días en la semana y trabajaba Jesús en los 7 curando, la gran parte de los milagros relatados ocurrieron el día sábado. O sea que los escritores querían enfatizar no solo los milagros de Jesús, pero a la vez enseñar algo importante en cuanto al amor en contra de las reglas. Porque él a veces hacía el milagro de tal forma que casi obligaba a los fariseos a decir algo. Por ejemplo, la vez que curó el ciego, no solamente por tocarlo, sino por hacer un poco de lodo, y así eso fue trabajo. Después de decir que se bañaba, más trabajo, violando la ley del sábado, pero curándolo, ¿no? Eso fue el enfoque del gran maestro. Millie, por favor, de Houston. Oh, sí, también quería hacerles 2 anécdotas que durante la preparación de mi estudio para hoy encontré que me resultaron interesantes. Como por ejemplo, todavía hoy en día, ¿no? Existen judíos ortodoxos que continúan con este enfoque del sábado y dicen que hacia el año 92 había 3 personas que rentaban un apartamento en un barrio de Israel y se comenzó a quemar el apartamento. Y estos muchachos que eran de allí del barrio israelita, ¿no? Le preguntan a un rabino que si él cree que si llamando a los bomberos en ese día se rompía la ley judía, ¿no? Y bueno, tanto tardó el rabino en decir que sí, que podían llamar, que en la media hora que le tomó pensarlo, explica el periódico de que se extendió el fuego a 2 apartamentos vecinos. Y el problema está en que los judíos que siguen la ley de esta manera tienen prohibido usar el teléfono en el sábado, ya que al hacerlo pues se rompe la corriente eléctrica, que es considerada un tipo de trabajo. A mí me pareció un poco absurdo, ¿no? Sin lastimar a las personas que guardan ese día, pero me pareció un poco absurda la manera de guardar la ley, ¿no? Y también ver cómo también estaba prohibido, por otro lado, hasta hacer un nudo era prohibido. O sea, que si usted necesitaba sacar agua de un pozo,
no podía amarrar un nudo para alar el balde, el cubo, no lo podía hacer. Y sin embargo, una mujer podía hacerse un nudo en el cinturón, porque sí estaba permitido que la mujer se amarrara al cinturón, y entonces hacían trampa, porque entonces con el cinturón de la mujer que ya tenía hecho el nudo, enganchaban el balde y así sacaban el agua. Pues nada, era eso, quería hacerles esa anécdota que la descubrí mientras preparé mi estudio. Hay una área en Toronto, no sé si todavía hacen esto, pero cuando recién casados vivía en esa área, en aquel entonces había muchos judíos ortodoxos, y yo notaba en los cables de la electricidad, también de teléfono, había hilos de diferentes colores. Y una vez le preguntaba a alguien de la vecindad, ¿por qué tantos hilos así colgados en los cables? Y me explicaba que según las reglas de ese culto judío, no podían caminar más que cierta distancia de su casa el sábado. A más de esa distancia, entonces estarían violando la ley de Dios. Pero la casa se definía como cualquier parte de la casa era el extremo. Entonces, si había un hilo conectado con la casa, podían extender el hilo a través de la calle por esos cables y se consideraba parte de la casa. Así que podían caminar ciertos pasos más que el fin del hilo. Y así se podían ir al mercado el domingo o el sábado. Fue por eso. Entonces vemos como que el enfoque en las leyes puede llegar a un extremo ridículo para el humano. Cristina, por favor. Y aquí vemos, realmente notamos cómo cuando vino Jesús se encontró con una sociedad llena de prejuicios y de doctrinas de hombres, como él lo declara en el capítulo 15 de Mateo, en donde lo que hacían fue justamente tapar, ensuciar los mandamientos de Dios. No olvidemos nunca, hermanos, que el día sábado es un mandamiento que está dentro de los 10 mandamientos, pero eso ya viene desde la creación. En Génesis 2, 1 al 3, ahí el Padre nos dice que Él en el séptimo día reposó y que lo bendijo y lo santificó. Al punto tal es que no solo después es dado a Moisés para que lo ponga por escrito, sino que esa fue una de las causas por las cuales el pueblo se fue exiliado a Babilonia. En el capítulo de Nehemías, 13 de Nehemías, allí vemos, eso lo pueden leer con tranquilidad, lo que tuvo que luchar Nehemías para que no volvieran a caer otra vez en lo mismo. Y al Padre nos hace recordar lo hermoso de su observancia. En Isaías capítulo 58, de lo que hoy yo leía del ayuno, después habla del sábado, y él dice que si nosotros nos retraemos ese día de hacer nuestra voluntad, de hacer nuestras propias obras, de hablar lo que nosotros queremos de nuestros pensamientos, y nos deleitamos en él hace subir sobre nosotros la heredad de Jacob. La heredad de Jacob es Jesús mismo, nuestro Mesías. Y no solamente eso, sino que Isaías, cuando está terminando su obra, en el último capítulo, en el capítulo 66, en los versos 22 al 24, Jehová nos está hablando allí de la nueva tierra y los nuevos cielos. Y allí nos está diciendo que así como Él la ve a la nueva tierra y a los nuevos cielos delante de Él dice, vendrán delante de mí de mes en mes y de día de reposo en día de reposo a adorar delante de Él. Así que aquí estamos viendo la importancia que tiene la observancia del día sábado. Y es uno de los 10 mandamientos, no nos podemos hacer los tontos. Y no solamente eso, hermanos, sino que en el libro de Apocalipsis, en Revelación, menciona 3 veces el tema de los mandamientos de Dios. Y está el sábado ahí. El dragón, cuando se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, dice, ¿quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Así que es importante que nosotros retomamos de la importancia que tiene el sábado para los cristianos, que lamentablemente Roma ha hecho de que lo cambió, o qué grande, lo cambió y ahora ya no se observa. Y sin embargo, esto es uno de los mandamientos en el cual Dios pone especial atención. Gracias. Vamos a volver a ese tema un momento, pero hay 2 comentarios pendientes, así que aquí leas, por favor. Sí. Escucho que dicen a los 10 mandamientos la ley de Moisés. Sin embargo, en Éxodo 31:18, dice que los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo y se los entregó a Moisés. Entonces, si Él los escribió con su dedo, hay que buscar si hay otra cosa en la Biblia que esté escrita con el dedo de Dios propiamente. Y si es para que, no sé, reflexionemos en eso, si le podemos llamar la ley de Moisés a algo que el autor fue Dios y lo escribió con su propio dedo, y compararlo con las otras leyes ceremoniales y leyes rituales que sí las escribió Moisés y las escribió en papel. Sin embargo, Dios escribió estos mandamientos en tablas de piedra. También recuerden esto, Apocalipsis 11:19. Verifiquen qué dice y qué es lo que aparece en Apocalipsis, si es un cumplimiento futuro. Y de ser futuro, Apocalipsis 11:19, voy a leerlo para que vayan relacionándolo. Dice Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces y granizo. No, ese no es el que quería leer. Déjame ver si, un momentito, a ver si lo encuentro. Apocalipsis 11:19, creo que es el 20. No. Anyway, hay uno que dice, tengo que buscarlo con calma, que en el arca del pacto, cuando fue abierto, adentro estaban las tablas de piedra. Y nada, solamente que reflexionemos en eso y cuando mencionemos si son la ley de Moisés, pues que nos refiramos a la Biblia y si fue Dios, pues decir que son las leyes de Jehová. Gracias. Sí, gracias. Leonardo, por favor. Yo quería volver sobre todo lo que significa el que Jesús haya hecho estas cosas en sábado y reflexionando, yo creo que Jesús quiere hacernos fácil ser cristianos. Es decir, ser cristiano no es algo complicado en el sentido de que alguien deba conocer, ni siquiera hacer, sino conocer, haber conocido todo lo que pasó antes de Jesús, porque las buenas nuevas se iban a predicar por toda la tierra. Y debía ser fácil que alguien que nunca hubiera tenido contacto con toda la ley o con todas estas cosas pudiera volverse cristiano porque Jesús mismo era la representación de Dios. Es posible que después uno comience a saber más, pero para volverse cristiano, para ser cristiano, había que poner fe en el sacrificio de Jesús y era más bien fácil. Entonces yo creo que también quiere decir, o tiene que ver esto con la actitud de Jesús en cuanto al sábado. Eso Okay. es. Gracias. Andrés, por favor. Yo nada más quería comentar algo muy rapidito con respecto a la observancia del sábado, y es que esta controversia viene desde el primer siglo. Cuando leemos las cartas de Pablo escritas a las congregaciones en su contexto, nos damos cuenta que precisamente por lo que la salvación proviene de los hebreos, la descendencia o Jesucristo, que es la descendencia prometida, provenía de los hebreos. Entonces, cuando se le da la oportunidad a los gentiles de abrazar el cristianismo y se les da la oportunidad de ser salvos, por supuesto que los cristianos judíos
pensaban que los cristianos gentiles debían observar toda la ley tal y como ellos lo venían observando. Y este es precisamente uno de los principales propósitos por los cuales Pablo escribió las cartas a las diferentes congregaciones, precisamente para explicar por qué la ley o el propósito principal de la ley de parte de Jehová fue darnos a saber que como seres humanos imperfectos no la podemos cumplir en su cabalidad. Y que por eso tuvo que venir un hombre perfecto como Jesucristo para poderla cumplir a su cabalidad, y de esta manera pudo estar listo para dar su vida en sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Pues por eso es que Jesucristo fue el cumplimiento de toda la ley. Y ya después, pues nosotros lógicamente estamos bajo la ley que mismo Jesucristo promulgó, con base en los dos principios principales, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros cumplimos a cabalidad estos dos principios, seguramente vamos a abarcar todos los demás preceptos de la ley. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Quisiera que miramos Colosenses 2:16 por un segundo, solo para aclarar este punto. Leyendo de la Biblia de las Américas, dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Entonces, eso fue escrito por Pablo, y Pablo también habló mucho sobre la circuncisión, que fue una ley de Dios que predata o vino antes de la ley de Moisés, y era una ley importante porque el hombre que rehusaba circuncidarse debía matarse, así que fue importante. Y sin embargo, él dijo que ya los cristianos no era obligación hacerlo. Y la razón que él peleaba tanto contra los que querían meter esa idea en la congregación es que lo veía, no sé si esa expresión existe en español, como el extremo delgado de la cuña. O sea, si se mete esa cosa, se puede meter más y más y más hasta que al fin están bajo la ley otra vez. Y eso es lo que él veía como gran peligro, que la congregación volvía a ser esclavizado a las cosas antiguas cuando ya había recibido la libertad del Cristo. Así que él no dice que es incorrecto guardar un sábado o una luna nueva, solo dice que nadie le juzgue. Así que si un hermano quiere tomar un día cada semana y decir, eso es mi sábado, no hago trabajo en ninguna clase este día, bien pueda. Y si dice que no, para mí no es necesario, nadie más debe decir, no, tienes que hacerlo porque si no, estás pecando contra Dios. Porque entonces estamos metiendo otra vez la ley mosaica bajo o sobre la ley cristiana. Diego, por favor. ¿Se me oye? Sí, oigo. Vale. Bueno, sí, este tema, como decía ante un hermano, un tema que arrastra cola, ¿verdad? Y solamente decir dos cosas. Curiosamente, al texto que tú añades, que tú has dicho, que es bastante elocuente y bastante claro, tenemos que añadir que, teniendo en cuenta que la congregación cristiana primitiva se integraron en ella gentiles que no estaban acostumbrados a la ley judía, y la ley del sábado era única y exclusivamente una ley judía, no era universal,
pues deberíamos tener alguna mención, y no solo una, yo diría que tendríamos que tener muchas menciones claras de la obligatoriedad de guardar el sábado, cosa que no existe, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Además, he pegado en el chat, segundo a los Corintios 3, 7 al 11, donde se dice claramente que los 10 mandamientos eran abolidos, estaban abolidos. Ya otro día aquí también pegué este texto, dice, ahí se puede leer. Por tanto, a mi juicio, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho tú. Si un hermano quiere circuncidarse, ¿quién le va a decir que no? Y si quiere guardar el sábado, por supuesto. Ahora bien, creo que no es una enseñanza cristiana. Okay, muchas gracias. Cristina. Con respecto a lo que está mencionando Eric en Colosenses 2:16, tenemos que leer el contexto. En el versículo 8 de Colosenses 2 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, no según Cristo. El sábado viene de Dios, no viene de los rudimentos de los hombres ni de las filosofías de los hombres, sino que aquí está dando el contexto claro por el cual Pablo después termina diciendo: cuidado que nadie los juzgue en cuanto al día de reposo, una bebida o un día de fiesta, que no los juzgue en cuanto a la observancia de estos nuevos cristianos gentiles que estaban entrando y que debían, según el mandamiento, observar este día. Entonces, no se puede pensar de que verdaderamente las filosofías y las huecas sutilezas fueran de Cristo, sino que eran justamente de los paganos que tenían alrededor. Entonces Pablo está mostrando otra cosa, tenemos que verlo alrededor del contexto de lo que está diciendo. Y en cuanto a lo que decía Diego, yo no considero en absoluto que los mandamientos escritos por el dedo de Dios fueron abolidos por Jesús, de ninguna manera. De hecho, si leemos en Romanos capítulo 7, allí Pablo habla de varias leyes, de la ley del pecado, habla de la ley de la carne, habla de varias leyes, y en ellos está diciendo justamente que la ley del pecado la tenemos nosotros aquí en nuestro cuerpo, que nos inclina a hacer el mal, pero la ley de Cristo es mediante el Espíritu que nos ayuda a caminar arriba de los mandamientos, un poco que lo que decía, no recuerdo si era Mili, de dónde estaba la ley del Espíritu. Ahora, bajo la ley del Espíritu, nosotros podemos observar la ley de Dios, obviamente que quedaron excluidas ciertas cosas como sucede con la circuncisión, pero el resto de los mandamientos que están dentro de las tablas de la ley de Dios no están abolidos, hermano, eso no queda abolido. De hecho, ya lo vuelvo a repetir, en Apocalipsis nos lo muestra claramente. Ok, gracias. Quería decir algo, que en los estudios que estamos haciendo queremos apegarnos a los versículos considerados y no lanzarnos en temas ajenos, ¿no? O doctrinas personales o interpretaciones personales que tenemos. Que sean verdaderas o falsas es otra cosa. Porque si no, estamos desviándonos desde el curso en que venimos. Y podemos llegar a envolvernos en debates. Y esto es un buen caso. El razonamiento que Cristina avanza aquí, para mí hay huecos de lógica en eso y podría tomar tiempo ahora para mostrar por qué el razonamiento es incorrecto. Pero entonces ya la reunión se ha desbaratado y eso no quiero. Entonces, si Cristina quisiera hablar conmigo luego sobre esto o no, es asunto suyo, pero en cuanto a los demás, vamos a seguir el tema que estamos considerando ahora y no desviarnos en un debate sobre la ley mosaica y si se debe aplicar a la congregación cristiana o no. Ok, entonces seguimos con Lucas 6. Vamos a ver.
Tengo que volver a donde estuvo. Del 6 al 11. ¿Quién quiere leer del 6 al 11? Lucas 6. Antonio, por favor. Hola a todos, gracias. Y voy a leer la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Dice, ahora, ¿se me oye, no? Sí. Sí. Vale. Ahora bien, un sábado sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano y sus discípulos arrancaban y comían las espigas, tras frotarlas con las manos. Por esto algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en día de sábado? Pero Jesús respondiendo les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando él y los hombres que estaban con él tuvieron hambre? Que entró en la casa de Dios y recibió los panes de la presentación y comió y dio parte a los hombres que estaban con él. Lo que... creo que estás del 1 lo que no es lícito. Yo me equivoqué, del 6 al 11. Sí. Ya, del 6 al 11. Perdón. Vale. Yeah. Pues empiezo con el 6. En el transcurso de otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y fariseos entonces estuvieron observándolo detenidamente para ver si curaría en día de sábado, a fin de hallar alguna manera de acusarlo. Él, sin embargo, conocía sus razonamientos. No obstante, dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte de pie en medio. Y él se levantó y quedó de pie. Entonces Jesús les preguntó, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer daño? ¿Salvar un alma o destruirla? Y después de mirar alrededor a todos ellos, dijo al hombre, extiende la mano. Él lo hizo y la mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de insensatez y se pusieron a hablar unos con otros en cuanto a qué podrían hacer a Jesús. Hasta el 11, ¿no? Hasta el 11, gracias. Jacinto, por favor, ¿quiere comentar? Vale. Estás mute. Silenciado. Gracias. Me pareció que habíamos leído esos versículos antes, pero así por repetición para énfasis, ¿verdad? ¿Del 6 al 11? Me parecía, no sé. Antonio comenzó leyendo del 1 al 5. Después cambió. Sí, entonces yo leí. Muy bien. Yeah. Según la opinión de Jesús, él les preguntó, yo os pregunto, si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. Eso significa mucho porque el ejemplo que nos dio Jesús es de querer hacer lo que es bueno en los ojos de Dios, no solamente bueno en la ley. La ley está para unir a personas imperfectas a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que Él quiere que haya perdón para el pueblo suyo, no sacrificio. O sea que la ley está ahí y es buena. No es compulsiva a los cristianos. No es una compulsión que tenemos que hacer. No tenemos que cumplir la ley así como lo hacían los judíos. Pero es una cosa buena. Es un ejemplo de cómo una persona que es perfecta conduciría su vida. El ejemplo que tenemos es el ejemplo de Jesús. Ahora, si un hermano o una hermana quiere seguir esa ley, tal como en los días de los apóstoles había la congregación de ebionitas. Los ebionitas eran judíos que eran cristianos y sí celebraban y sí tomaban en consideración todos los escritos del Antiguo Testamento. Pero también había otras
congregaciones donde estaban los gentiles que no tenían que celebrar esas fiestas o tener en cuenta otros de los mandamientos. Pero según la discusión en Hechos, en el libro de Hechos 15, donde estaba la cuestión de la circuncisión, podemos ver que vino un nuevo arreglo para que los que eran gentiles fueron considerados limpios para tener comunión con las otras congregaciones de hermanos que eran judíos. O sea, judíos los iban a considerar inmundos, no seguían los mandamientos. Así que se pusieron de acuerdo que estas cosas los harían limpios en sus ojos para que pudieran tener comunión juntos. Para nosotros eso es un ejemplo, sí, muy bueno para seguir. Si una persona quiere celebrar las fiestas, está bien. Pero si otra persona no quiere celebrar, está bien. Y un hermano que sí celebra no debe considerar a otro hermano inmundo, según el ejemplo que tenemos en Hechos. Ok, gracias. Sharon. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, podemos estar seguros, ¿verdad?, de que, como dice el relato, de que el hombre con la mano seca había sido colocado en la sinagoga intencionalmente por los enemigos de Jesús, precisamente para tratar de ponerle una trampa. Pero lo que realmente ellos hicieron fue halagar a Jesús de una manera maravillosa, ya que por su acción, ¿verdad?, revelaron que creían que Jesús sí podía sanarlo y realmente así lo hizo. Esta fue una ocasión, ¿verdad?, en que los enemigos de Jesús estaban en lo correcto. Y vemos que al hacerlo así, realmente lo estaban reconociendo a Jesús con un gran mérito. Sabían que tenía el poder y la compasión para hacerlo. Su evaluación, ¿verdad?, de él era perfectamente correcta. Vemos que después sus enemigos utilizaron la ocasión para acusarle de quebrantar la ley del sábado y diciendo, hizo esto en el día de reposo. Según lo que dice, ¿verdad?, en el versículo 11, que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Entonces así fue, ¿verdad?, que ellos conjuraron su muerte desde allí en adelante. Quería mencionar, ¿verdad?, que Jesús nos dio la libertad de obedecer la ley y realmente se respeta al que decide guardarlo o no. Gracias. Gracias. Jim Herrera, por favor. Quería mencionar, para contextualizar, me parece muy interesante lo que se está mencionando y que tiene que ver la actitud que tenía Jesucristo para con los fariseos y todas las personas con respecto a la ley. Cuando más adelante, relatos más adelante en Hebreo, se menciona que Hebreos 8:7 dice que si aquel pacto, primer pacto, hubiese sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para uno segundo. Hebreos 8:7. Entonces, y menciona más adelante que en Hebreos 10:1 que la ley tiene una sombra de las buenas cosas por venir, pero no la sustancia misma de las cosas. Cuando analizamos eso, comprendemos que la ley cumplió su papel. El mismo apóstol Pablo dijo que era un tutor que nos llegaba. Y Jesucristo lo ejemplificó porque lo resumió de una manera magistral en la ley del Cristo, que era una ley basada en el amor. Entonces, en este momento, para este debate que se tiene sobre si guardar o no algunos aspectos de la ley, es interesante que si lo pasamos en el amor, consideramos que es para nosotros necesario tener un día completo para Jehová y dedicarnos. Mira, si a nosotros no funciona, magnífico. Como se dijo, ya podemos hacerlo. Y si no, de repente, bueno, no sé, yo creo que es un asunto ya de manera personal, pero lo importante es el amor. Yo creo que es una cualidad que nosotros como los cristianos de la actualidad debemos cumplirlo, y el amor a Jehová. Yo creo que esas dos facetas del ministerio, Jesucristo lo dejó bien plasmado. Lo iba a comentar más atrás sobre las tradiciones que veían los fariseos y haciendo una comparación con la actualidad.
vemos, por ejemplo, que Jesucristo compartió con los recaudadores de impuestos y sus discípulos fueron y comieron con ellos. De repente se expusieron a la compañía malsana que podían significar ellos. Como dice, por ejemplo, la gente de la organización, que la gente cuando está expulsada no puede compartir, no puede hablar, no puede... Pero mira, los discípulos de Jesucristo y el propio Jesucristo compartió con los recaudadores de impuestos, demostrando nuevamente que el amor debía primar, debería ser lo primero. Bueno, eso es mi opinión. Y sobre el texto ese también, Jesucristo también muchas cosas lo hacía, nada más era de una manera para enseñar, como mencionó uno de nuestros hermanos en los comentarios anteriores. Muchas gracias, Jim. Ya se acabó la hora, entonces vamos a terminar con oración, luego podemos charlar. Manny, quisiera concluir con la oración por nosotros. Ok, ¿me escucha? Sí. Ok, vamos a hacer una oración entonces. Padre Jehová que estás en los cielos, realmente te agradecemos en este día toda la información que hemos estudiado, que realmente nos reconforta a todos nosotros, tus servidores, el poder hacerlo, Jehová. El tener esta gran hermandad, que realmente unirnos todos juntos de diferentes lugares de la tierra y seguir aprendiendo sobre tu palabra. Algo que realmente nos hace sentir muy bien, Jehová. Así que bendice a todos nuestros queridos hermanos para que sigamos todos juntos aprendiendo de tu palabra y de esa manera poder adecuando nuestras vidas a lo que dice en ella misma. Te agradecemos también el día de vida que nos has dado, todas las cosas que nos provees diariamente y que sigamos adelante aprendiendo más de ti. Así que pedimos tu bendición sobre todos nuestros queridos hermanos, sobre todas las personas para que puedan conocerte realmente, y todo esto lo hacemos y te lo pedimos y lo hacemos llegar a ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.